está recomendado para mayores de edad. Los comentarios son responsabilidad de los anfitriones e indicados. El uso del lenguaje, así como algunas opiniones, pueden ser ofensivos. Se recomienda criterio y discreción. Pues salud y bienvenidos a este podcast que se llama Academia Neta. ¿Y qué es Academia Neta? Bueno, básicamente es un espacio que surgió de la necesidad de hacer un círculo de apoyo entre la gente de la academia, pero no cualquier gente de la academia, la gente de la academia que está empezando a hacerse carrera, no los SNI 9000, que tal vez puedan entrar en un futuro, pero no de momento. Academia Neta va a ser un espacio principalmente de difusión y divulgación de la ciencia, de la voz de los creadores, es decir, nosotros, los académicos novatos, por decirlo así, pero no nada más de nuestros proyectos de investigación, sino también del estilo de vida académica. Y como ya les decía, de los principiantes. ¿Y cuál es el objetivo de hablar como del estilo de vida académico? Bueno, pues básicamente fuera de este círculo nadie lo entiende. Entonces creo que, y muchos consideramos que es necesario hablar sobre qué es realmente ser un académico. Podemos empezar de un académico en México y ya después ya dependerá de cómo se vaya dando la situación de este podcast, que pueda ser como la discusión de académicos de otros países. Pero es importante porque los apoyos cada vez son menos y entrar en el mundo de la academia cada vez está más difícil. Entonces creo que la importancia no nada más es hablar de los proyectos, sino también qué significa ser un investigador principiante o novato en estos tiempos en México. Yo soy Katia y conmigo va a estar mi co-host, mi buen amigo Héctor Lujambio. Amigo. Hola, mucho gusto estar aquí contigo en este episodio piloto de Academia Neta, donde pues como dijo Katia, pues estamos para discutir asuntos académicos de los que no somos SNI 9000, ¿no? De los que pues somos los asistentes, los que andan corriendo detrás de los doctores, ¿no? Los que pues nos toca pues los papeleos y todas esas cosas. Entonces, bueno, pues estamos aquí precisamente para hablar de cómo es nuestra vida y acercarla pues a la gente, a otras personas que son como nosotros, para que vean que no están solos, y también a pues a personas que no saben de qué se trata este mundo, ¿no? Para que vean que somos tan de carne y hueso como ustedes y que sufrimos mucho como ustedes, o a veces un poco más. Y creo que es importante mencionar que no vamos a hacer todo el tiempo nosotros vamos a estar haciendo como los hosts de todo este programa, late night o podcast o como le quieran llamar. Al final este espacio también va a ser de ustedes. Pero vamos a tener invitados, que es como parte del objetivo de este podcast, crear una plataforma en la que, como ya decía Héctor, podamos discutir de algunas cosas, pero más allá de discutir, platicar. Y algo importante de este podcast, creo yo, para hacer el tema de la divulgación un poco más sencillo y más fluido, va a ser el tener de por medio unos tragos o el alcohol. ¿Por qué? Porque creemos que es la manera más sencilla en la que nos fluyen las ideas, en la que nos expresamos mejor, incluso entre nosotros. Cuando salimos a algún bar para desestresarnos del mundo de la academia y nos encontramos con colegas que son de otro ámbito de las ciencias en general, no nada más sociales, que ya hablaremos un poco de qué somos nosotros, es el alcohol. Siempre es más fácil platicar, dar ejemplos, darnos a entender, establecer puentes entre colegas que son de otros campos a través de, o al calor más bien, de unos tragos. Entonces, parte fundamental de este podcast va a ser esto. Entonces, si ustedes nos quieren acompañar con algunos tragos, creo que será una buena excusa para el precopeo de los fines de semana y ya tengan algo que platicar con sus amigos cuando terminen de ver estos podcasts. Entonces, bueno, ¿qué, qué somos nosotros? Héctor. Bueno, mi nombre es Héctor Lujambio.
Yo estudié la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la UNAM y posteriormente estudié la maestría en Comunicación en la UNAM también, ¿no? Entonces, bueno, básicamente es lo que yo estudié, ¿no? Mis proyectos de investigación pues giran desde la licenciatura, giraron en torno a la mitología. En la licenciatura yo trabajé un tema de mitología tradicional, ¿no? Trabajé con la mitología griega y el mito de Perseo. Y actualmente, bueno, pues trabajo con mitologías contemporáneas, desarrollé un concepto que es mitología transmedia, y en este caso, bueno, pues yo trabajo con las mitologías así a secas como formas de comunicación simbólica, ¿no? Y en este caso, pues Katia, cuéntanos un poquito pues de lo que tú estudiaste y de qué van tus proyectos también. Bueno, mi nombre es Katia García, hice la licenciatura en Sociología y luego decidí estudiar Antropología, propiamente de la maestría en Ciencias Antropológicas. La licenciatura fue en la UNAM y la maestría en la ENA, que recientemente pude terminar. Y mis líneas de investigación. Es un poco complicado hablar de mis líneas de investigación, pero entrando en esta dinámica, creo que la mejor manera de explicarlas es perseguir el chisme. ¿Cómo perseguir el chisme? Bueno, básicamente una línea fundamental de mi metodología ha sido la etnografía, tanto en la carrera de sociología como en la maestría. Y la etnografía básicamente es ir a hacer preguntas, muchas preguntas, a gente que no está muy familiarizada con nuestro entorno, puede ser que sí, puede ser que no, lo más normal es gente que no está como en nuestro círculo cercano, y es estar haciendo preguntas como cuando la gente está deseosa de chisme, de saber y qué pasó y con quién y cómo estuvo, eso es básicamente hacer etnografía. En la licenciatura hice un proyecto que buscaba argumentar desde la sociología cómo los videojuegos no causan que quienes los juegan se vuelvan locos y salgan a matar gente. Entonces, pues por ahí empieza a haber como una línea de cultura y violencia, y después en la maestría salto a temas que tienen que ver más como con cosas culturales, sobre todo el arte rupestre y la arqueología, porque el arte siempre me ha gustado. Y luego haciendo el servicio en la licenciatura caí en el arte rupestre y fue curioso porque yo soy muy citadina y al empezar a hacer investigación en el arte rupestre tienes que hacerte un poco como del ambiente de los arqueólogos que digamos que están muy cercanos a lo rústico o salvaje, por así decirlo. Entonces tienes que meterte a lugares a buscar donde haya arte rupestre y todo esto, y la verdad es que aunque soy muy miedosa para los bichos y casi para todo lo que no tiene que ver la ciudad, me gusta el momento en el que llegas a estar frente a un grabado, bueno, un petrograbado o una pintura rupestre. Es, no sé, es un momento que creo que es el momento en el que nosotros los investigadores, cuando estamos haciendo nuestros diferentes, o bueno, cuando estamos llevando a cabo nuestras investigaciones, son como esos puntos en los que nos da como satisfacción decir, esto es lo que yo quería. Y ese punto llega para mí cuando estoy enfrente de una pintura o encontramos un sitio arqueológico. Ese es el momento en el que para mí es, wow, todo ha valido la pena, y esto es el momento en el que reafirma lo que me quiero dedicar. Entonces, mis líneas de investigación actualmente van por ese lado, que es interpretación del arte rupestre, digamos que relación del arte rupestre con las comunidades. En la maestría hice un proyecto para saber cómo se llevaba, o más bien cómo se relacionaba una comunidad con su sitio arqueológico. Entonces, pues para ahí van mis líneas de investigación, y muy probablemente sigan siendo esas líneas en tanto no llegue otra cosa. Ah, bueno, y también la divulgación. La divulgación de esto, que para mí es fundamental como para crear un puente que ayude como a la preservación del arte rupestre y de los sitios arqueológicos en general. Entonces, pues más o menos por ahí va a lo que me dedico actualmente. Pero bueno, yo creo que sería importante empezar a hablar ahora de si es diferente estudiar esto en este país o en otros países. Pues sí, porque al menos en México la situación con los sitios arqueológicos es un tanto complicada, porque si no son sitios arqueológicos como digamos 5 estrellas, como
Teotihuacán o Chichén Itzá, los sitios arqueológicos están en olvido en caso de no ser este tipo de sitios que atraen mucho turismo. Y es complicado como la cuestión de el destinar recursos, el mantener los sitios arqueológicos accesibles, etcétera. Y eso deviene en destrucción de los vestigios, del patrimonio, que ese es otro tema bastante escabroso que ya ahondaremos más adelante. Y entonces creo que una de las maneras de proteger es, bueno, más bien encontrar las maneras de proteger los sitios arqueológicos y todo lo que eso conlleva. En México es muy complicado. ¿Por qué? Porque no hay un interés general por acercarse a ver, porque además creo que no hay entendimiento y que es complicado por el tema económico, pero también el tema cultural de que la gente no está acostumbrada o nada más está acostumbrada como ir a los sitios como si va de vacaciones, ¿no? Entonces creo que al menos mi percepción, estudiar esto en México sí es difícil. Quizá en otros países sea diferente, o sea, creo que la afluencia en España propiamente de las visitas a sitios arqueológicos donde hay arte rupestre creo que puede estar mejor manejado, no lo sé, pero sí creo que en México los problemas estructurales afectan el dedicarse a estos temas, ¿no? Héctor, ¿qué pasa con tu tema de investigación en México? Pues bueno, mi tema de investigación realmente es un tema un poquito controvertido, ¿no? En el caso, por ejemplo, pues de la mitología es uno de estos temas que pasa como con la comunicación, ¿no? Que realmente pues todos, cada quien se hace cargo del tema desde su trinchera, cada uno habla desde su propia perspectiva, pero o sea, pues muy pocas personas realmente intentan explicarla en sí misma, ¿no? En este caso, no sé, por ejemplo, pues en la mitología, pues hay gente que la toma desde la antropología, desde la sociología, desde la filosofía, ¿no? La literatura, ¿no? Que también ahí se la pelea, ¿no? Entonces, pero cada una de estas perspectivas disciplinarias, pues se la pelea, ¿no? O sea, y unas la utilizan para una cosa, otros para otra. Y entonces, bueno, pues finalmente vemos que pues la mitología pues pasa como con las herencias, que son totalmente destrozadas por los descendientes, así, destrozada, una parte por aquí, otra parte por allá. Y entonces, bueno, esto hace que pues sea un poquito complicado, ¿no? En este sentido, pues el tratar de unir estas diferentes perspectivas en el estudio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque finalmente es lo que pasa, o sea, hay gente que lo toma desde un punto de vista estético, filosófico, filológico, literario, entonces esto hace que sea un poquito complicado darle forma a este tipo de investigaciones, ¿no? En mi caso concreto, bueno, yo he buscado pues abordar este tema desde la comunicación, ¿no? Que para empezar pues se supone que las ciencias de la comunicación buscan ser pues una cuestión interdisciplinaria, ¿no? Ahí igual no nos vamos a meter en problemas o con eso de la interdisciplinariedad o que si es multidisciplinario, no me voy a meter en problemas porque cada loco tiene su tema con eso. Sin embargo, no, lo importante aquí en este caso es que, pues ciertamente la comunicación como se nutre, pues de varias otras disciplinas para estudiar el fenómeno de la comunicación, yo abordo precisamente la mitología como formas de comunicación simbólica, ¿no? Y en esta cuestión simbólica, pues afectan varios niveles y en varias dimensiones a las sociedades y a las culturas donde existen, ¿no? Y básicamente que existen en todas las sociedades, ¿no? Un punto muy importante es el hecho de que no existe ninguna cultura, o sea, no hay ninguna cultura, no existe ninguna persona en la Tierra que no tenga una mitología presente acá, ¿no? Entonces, eso es importante. Y si Y piensan lo bueno, contrario, creo que podemos hacer una apuesta y decir el que demuestre fehacientemente que hay una persona que no tenga un tipo de mitología en la cabeza, pues yo le invito la primera botella. así, no, sí, yo podría hacerlo, o sea, que me lo demuestre fehacientemente, ¿no? Porque finalmente, y eso es una cuestión, y aquí entra la segunda parte, ¿no? Que tenemos algunos estudiosos de los mitos que dicen, no, es que los mitos son tradicionales, no son ancestrales, son religiosos,
¿no? O sea, si el mito no tiene una relación con una divinidad, no es mito. Y entonces, híjole, pues ahí como que igual, digo, ahorita pues no voy a andar mucho en eso, pero también como que está bien complicado eso, ¿no? Entonces, finalmente, pues es una de las cuestiones que pasa con mi tema. Y sobre todo con mis últimos pues proyectos, donde yo trabajo esta cuestión de las mitologías contemporáneas, de cómo surgen, cómo están afectando a la sociedad, cómo estamos finalmente acondicionándonos estos nuevos mitos, aunque pues muchos no quieran verlos como tal, ¿no? O sea, pues porque finalmente son producto de lo contemporáneo. Entonces, yo diría que esa es la cuestión. Sin embargo, y esto cabe destacar, son temas bien importantes porque siempre los tenemos bien presentes, todos, ¿no? O sea, los que les gustan un equipo de fútbol americano, pues allá hay mitología, ¿no? Los que les gusta un artista, un cantante, una banda, un actor, ahí hay mitología, ¿no? Los que están inmersos en la política, en la política hay como hay de mitología, y sobre todo pues podemos hablar mucho de eso ahorita que vivimos en la cuarta transformación y esas cosas, ¿no? Entonces, o sea, hay muchísima mitología suelta por ahí, ¿no? Entonces, realmente pues es un tema muy relevante, pero sí es un poquito complicado en ese sentido. Pero bueno, pues finalmente es lo que hacemos y pues es lo que nos gusta hacer, ¿no? Y bueno, Katia, volviendo contigo, pues, o sea, por ejemplo, ¿cómo ha sido tu experiencia trabajando eso aquí en México? Y no sé si tú sepas, por ejemplo, de cómo es trabajar esta parte, pues, de la etnografía, de la arqueología en otros países. O sea, si hay países donde les va mejor, les va peor, o tú qué has escuchado. Pues trabajar mi tema, yo creo que en otros países, al menos hacer etnografía, por ejemplo, como relacionada con el tema de arte rupestre, sí sé que es diferente en otros países. La verdad es que no es como que haya viajado a muchos países para saber y decir, ah, ya es así diferente. O sea, creo que mi experiencia se limita a documentales que he visto, artículos que he leído, personas de otros países con los que he podido platicar y un breve internado que hice en una institución en Texas para ayudar como con el tema de preservación del arte rupestre. Y creo que sí es diferente porque el enfoque de preservar como lo que es antiguo y la conciencia de que de alguna manera forma parte de nosotros, o sea, independientemente de si tu familia tiene claras raíces con la gente originaria del lugar donde vives o si tiene raíces como con personas que nada tienen que ver, etcétera. Creo que la conciencia de saber que forma parte de nosotros como humanidad en general, en otros lugares sí está un poco más desarrollada. Eh, pero no digo que no hay aquí ese desarrollo, creo que desde mi perspectiva es menor en comparación de otros países. Y también un poco depende de cómo se ha dado o cómo se ha vendido de alguna manera el caso en otros países. Yo creo que si hablamos del caso de Stonehenge, la mayoría de la gente va a ubicar y creo que es un lugar muy visitado y en realidad no sé si esté como muy bien conservado y cuidado, pero sí creo que el tono en el que la gente trabaja en Stonehenge o incluso en Egipto, yo creo que Egipto debe ser el caso como más célebre tal vez, el caso más conocido de cómo se estudia eso, de que es famoso, de que muchos investigadores de muchos lugares van a trabajar ahí. En cantidad de cosas se han producido de Egipto, libros, artículos, documentales, películas, etcétera. Y creo que ese es un ejemplo de cómo en otros lugares sí es diferente, ¿no? O sea, también no digo que aquí en México no se haya dado el caso, pero sí creo que es muy diferente y sí diría que es como de una calidad distinta, de una frecuencia o de una inversión muy diferente. Y la interacción con investigadores y las experiencias de otros investigadores en otros lugares, pues claro que es diferente, ¿no? O sea, aquí en México hay muchísimos lugares que están sin investigarse, pero creo que el problema en México es la falta de dinero y la violencia. O sea, hay muchos lugares a los que no puedes ir porque se sabe que pues, hay problemas como de seguridad, ¿no? Sin meterme tanto en qué tipo de problemas de seguridad, pues no sé si nos vamos como a los lugares fronterizos donde hay muchísimo,
pues no es como que tan fácil investigar porque pues sabes que corres un gran riesgo, ¿no? O sea, y quizá en otros lugares sea distinto. Que también, o sea, sé que en lugares que están en zona de guerra, pues también hay muchos vestigios y sitios arqueológicos que pues tampoco no es como que sea muy seguro, ¿no? Y quizá la situación, alguien podría opinar que es mucho más complicada y más difícil que en la frontera norte con México, ¿no? Pero bueno, son distintos, ¿no? Y al final de cuentas el tipo de sitios son muy diferentes, o sea, los lugares eh, donde hay vestigios arqueológicos en México, pues claro que son muy diferentes de los que hay en otros lugares del mundo, ¿no? Los entornos son distintos, las historias son distintas, los mitos que se ligan a ellos son diametralmente distintos, se pueden encontrar coincidencias, pero pues siempre es diferente, ¿no? Entonces, pero bueno, yo creo que es importante que la gente sepa de ello porque creo que todo mundo sabe de alguien que tiene algo arqueológico guardado, o que conoció un lugar, o que fue a algún lugar, y que se robó, o ay, me lo encontré y lo agarré y me lo llevé. O sea, creo que son como historias bastante comunes. E incluso, o sea, ir a lugares donde hay vestigios arqueológicos así de, ay, pues no lo vi muy real, o vi que alguien le rayó, o vi que alguien le hizo. Entonces, al final todos estamos en contacto con ello, ¿no? En algún momento de nuestras vidas. Y creo que la importancia de una investigación como la mía es hacer conciencia en la gente de que, pues no nada más son piedras y son rocas, o como mucha gente dice, ay, pues esas pinturas, ¿qué? Están ahí todas mal hechas, puras rayitas, las puede hacer mi hijo. Y es como, o sea, no, señora, no, no, señor, señora, siéntese, a ver, le explico, no es así, nunca es simple. Entonces creo que hay como toda una nube de estigma en estos temas. Y creo que, como ya te decía, ¿no? O sea, el principal problema, o al menos algo que a mí me preocupa mucho, es como la preservación y la seguridad de todo eso, ¿no? Entonces creo que la importancia de un tema como este, pues es básicamente eso, ¿no? O sea, quitar como un poco el estigma, tratar de acercar a la gente a vivir la interacción con este tipo de arte de manera distinta, que es muy diferente al tipo de arte que hay en un museo, que también es todo un tema del cual yo creo que podemos hablar más adelante. Pero creo que esa es la importancia. Héctor, ¿tú cuál dirías que es la importancia social? O sea, más allá de cuando te dicen, ¿no? Que cuando estás planteando un proyecto para un postgrado es así, justifique la importancia social, justifique la importancia académica. Y la académica yo creo que, pues, si la platicas entre nosotros académicos entendemos, pues, cuál es la importancia, ¿no? Pero creo que este es el espacio para decir cuál sería la importancia de tu tema en cuanto a la sociedad en general. Híjole, bueno, pues como mencionaba, realmente, pues como yo dije hace ratito, le disparo una botella a lo que tú sugeriste, al que me diga una persona, una cultura que no tenga mitos, ¿no? Esto es bien importante. Digo, ¿por qué? Porque finalmente, vaya, al igual que como lo que dices, ¿no? O sea, por ejemplo, con el arte rupestre, que la gente dice, ay, es que son un montón de bolitas y palitos y está mal hecho y ay, mira, pues nada más pintaron ahí, mi hijo dibuja las mismas cosas, ¿no? Porque a veces yo he escuchado comentarios como esos, yo he leído comentarios como esos. Pasa justo lo mismo con la mitología, ¿no? La gente dice, ay, pues es que son historias que se inventaban cuando no sabían por qué llovía o por qué salía el sol o cosas así. Para mí, créeme que es una barbaridad, ¿no? Igual, por ejemplo, para mí es una super barbaridad, no sabes cómo sufro cuando veo estas publicaciones en redes sociales o en revistas, o así de mito verdad o mito realidad. O sea, para mí es como, oh, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente nosotros, digo, los mitos, nosotros son narrativas, ¿no? Son narrativas simbólicas que nos forman, ¿no? Que nos forman. O sea, nosotros muchas veces no nos damos cuenta de que tenemos un montón de imágenes insertas aquí y que dan forma al mundo como nosotros lo concebimos, ¿no? O sea, en este caso, por ejemplo, pues, no digo, de ese tú y ya yo lo sabemos, pero pues para el público,
pues por ejemplo, el caso de México, ¿no? O sea, el 16, el 15, 16 de septiembre, pues se hace un ritual, ¿no? Un ritual que ensalza una historia mítica, ¿no? Esta cuestión del cura Hidalgo tocando las campanas y llamando a la gente a luchar por la independencia, que ojo, que aparte ni siquiera fue por la independencia, pues es toda una cuestión mítica, ¿no? Y a nosotros como mexicanos nos da identidad y decimos, no, sí, ¿no? O sea, y dentro de este mismo tema, pues por ejemplo, cuando juega la selección, ¿no? Yo no soy futbolero, la verdad. Pero cuando juega la selección, pues creo que a muchos, o sea, aunque no nos guste el fútbol, pues como que seguimos el partido y le echamos porras, ¿no? Al equipo. Entonces, eso es importante, ¿por qué? Pues porque forma parte de nuestro imaginario, ¿no? Y estos imaginarios tienen mucho poder, ¿no? Yo puedo dar mil ejemplos, ¿no? O sea, por ejemplo, justamente lo que estaba pasando con la estatua de Cristóbal Colón, ¿no? Que había unos que querían tirarla, otros que decían, no, déjenla. Y bueno, o sea, finalmente, pues es un pedazo de bronce, ¿no? O sea, no tiene más fuerza o menos fuerza que otros pedazos de bronce. Pero aquí el detalle es eso, que nosotros constantemente utilizamos símbolos, tenemos estas imágenes que nos forman, con las que nosotros nos identificamos o en las que nosotros proyectamos ciertos valores. Y entonces todo esto forma parte de la vida cotidiana, todo el tiempo estamos nosotros interactuando con esto y entonces ese es el impacto que tiene la mitología, ¿no? Muchas veces nosotros, como dije, pensamos que la mitología son estos cuentitos de los dioses, ¿no? Es más, hay gente que piensa, por ejemplo, que la mitología pues son un montón de historias bien bonitas, ¿no? Porque no saben, pues qué sé yo, del hermano que mató al otro con una piedra o qué sé yo, del otro hermano que encerró a su otro hermano en una caja y lo descuartizó o cosas así, ¿no? Entonces, bueno, finalmente pues es importante por eso, porque si nosotros empezamos a comprender estas narrativas, cómo siguen impactándonos en el presente, cómo nosotros nos estamos identificando y en este caso, cómo estamos nosotros creando nuevas comunidades, porque finalmente eso es lo que hacen los mitos, ¿no? Los mitos crean comunidades, ¿no? La gente pone un mito al centro y se reúnen alrededor de este mito para congregarse, ¿no? Y eso es lo que está pasando hoy. Y el día de hoy, por ejemplo, muy en concreto, pues con estas mitologías contemporáneas, estas mitologías transmedia, pues se está haciendo en un espacio que es lo digital, que es lo de hoy. O sea, el día de hoy con esta pandemia, lo que estamos viendo es que todo es digital, ¿no? O sea, ahorita gran parte de la comunicación es de manera digital, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué sucede? Pues que es importantísimo que nosotros estudiemos este fenómeno, ¿no? Cómo nos está afectando. Y vaya, o sea, y ver cómo se está modificando, pues, los distintos grupos sociales. Básicamente esa es la importancia, o sea, mucha gente no se da cuenta de esto, mucha gente pues niega como esta cuestión, incluso pues no me dejarás mentir, incluso dentro de la misma academia hay gente que dice, no es cierto, eso no pasa. Pero dice uno, híjole, pues es que yo veo todo el tiempo que pasa, ¿no? O sea, hablando por ejemplo de un caso bien cotidiano y que todos compartimos, los memes, ¿no? O sea, como un meme, o sea, se comparte, se difunde, o sea, se hace parte de uno, porque aparte se resignifica, se reinterpreta, y entonces ya no funciona en el contexto original, sino que se va resignificando. Entonces, vaya, o sea, pues todo esto forma parte de esa misma cuestión de la mitología y cómo se van construyendo. Entonces, esa es la importancia, ¿no? Esa es la importancia. Yo creo que otro punto como para agregarle más a la cuestión como de la importancia de tus temas y creo que para la gente va a ser como, wait, what? Va a ser como que se den cuenta de que investigaciones como la tuya ayudan a comprender por qué fenómenos como Game of Thrones o Star Wars son tan relevantes en la cultura como la vimos actualmente, que hay como, no sé si una religión como tal, tú sabrás, de Star Wars, porque hubo tanto mame, vamos a decirlo así, sin ánimo de ofender, pero porque hubo tanto mame con la última temporada de Game of Thrones,
¿Por qué es importante tu tema? Porque detrás de esto hay mitos, que son muchísimo más viejos que la tatarabuela de la que se acuerden o de la que tengan registro en su familia. Entonces creo que, y que además forman comunidad, ¿no? Justo eso, finalmente, pues, o sea, como dices, sí hay una religión, la religión de los Jedi, que está registrada en Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos hay un montón de religiones registradas. Ahora sí que para los que vean esto, no es la cosa más ridícula que existe, hay cosas mucho más ridículas. Este, Salud por eso. pero salud. Mm. Pero finalmente, pues sí, ¿no? O sea, o sea, vaya, la mitología, hay ciertos tópicos que se siguen contando una y otra vez, hay ciertos símbolos que se siguen repitiendo, como tú bien decías, por ejemplo, con esta cuestión de la arqueología, pues hay cosas que son comunes, ¿no? O sea, por ejemplo, de repente pasa muchísimo que la gente dice, ay, es que, ¿por qué, qué sé yo, no? ¿No? ¿Por qué construyen todos como pirámides? Digo, aquí por ejemplo hay una cuestión importante, Ya sé a dónde tema, vas. la de History Channel y sus alienígenas ancestrales. No sé qué te parece eso. A mí yo cada vez que lo veo me da entre que risa y entre que me enoja, pero bueno, no sé a ti qué te parece eso. No sé, es algo, es un fenómeno curioso porque claro que es como un chiste muy común entre el círculo de los arqueólogos y es chistoso porque incluso alguien me lo preguntó, no de la manera directa, pero sí hizo inferencia a eso en mi examen de la maestría, en el examen profesional. Así de qué opinaba yo, ¿no? De estas construcciones, digamos, New Age de la gente en torno a los sitios arqueológicos. Y pues básicamente se estaba refiriendo a eso, ¿no? O sea, que hay como mucho mame, creo que aquí entra también ese bonito término de que sí, los alienígenas construyeron las pirámides. Y bueno, o sea, yo normalmente no soy como de las que piense que no hay vida en otros planetas, yo lo creo, me parece como egocéntrico pensar que somos los únicos en el universo. O sea, creo que de ser así ya hubiéramos destruido el universo. Pero bueno, ese es otro tema. Pero de eso a decir que los aliens construyeron todo eso, es como, o sea, sí estamos pendejos como seres humanos, pero tampoco somos tan inútiles, ¿no? Creo que es quitarnos mérito de la capacidad de creación que tiene el ser humano. Y es algo que se repite mucho. O sea, muchas personas creen en eso y luego súmale que hay un programa en un canal como de mucha audiencia que es como, claro, aquí vemos que estos símbolos tienen que ver con los aliens. Y es como, o sea, no, espérate. Es también un tema complicado al interior de la academia que yo personalmente aquí sí puedo decir, gente, cuando alguien llegue y les diga, es que este símbolo, esta pintura, este grabado significan esto, no le crean. O sea, es muy complicado decir a huevo que esto es lo que significa en arqueología, ¿sabes? ¿Por qué? Porque aquí ligado con el tema de mi buen amigo, pues hay muchos casos o sociedades en las que no sabemos cómo pensaban, qué historias contaban, etcétera, como para decir, a huevo, esto es lo que significaba, güey, no sé, ¿por qué construyeron esta pirámide, no? Y lo más fácil para muchos es decir, ay, lo construyeron los aliens, porque vienen a cargarse de energía. Y es como, pues no mames, no, o sea, seguramente tenía que haber algo más complejo. Y si nos ponemos un ejemplo, no sé, de esos medios distópicos, es como, ¿qué va a pasar cuando, si es que llega a haber humanidad en 3000 años y ven las basílicas o las iglesias icónicas en Europa y van a decir, ay, pues seguro la construyeron los aliens porque se ve muy complicado, ¿no? Y quién sabe para qué era. Es lo mismo, o sea, es como, no, o sea, no es tan sencillo, no es tan fácil. Y a mí también, cada que veo esos programas o cuando la gente me pregunta y estamos en algún sitio arqueológico, es como, oye, sí es cierto que esto lo construyeron los aliens, es como, ugh. No sé, es complicado por lo que te decía y porque lamentablemente no hay como una difusión de la información en la que sea como, no, o sea, no se puede decir ni sí ni no, siempre es más complejo. Para nosotros como académicos sabemos que la mayoría, no todos, pero aseverar algo sobre un vestigio arqueológico nunca es tan fácil, nunca es tan fácil. O sea, si fuera fácil, estos temas de investigación no existirían.
porque ya todo estaría dicho. Y en general, ¿no? O sea, creo que eso es algo importante de recalcar sobre la ciencia. Hay muchísimas cosas que no están dichas, porque pues el mundo está en constante transformación, nosotros mismos como humanidad estamos en constante transformación, y en realidad decir algo que va a ser como una verdad absoluta y que va a trascender el tiempo y los contextos, pues está muy cañón. O sea, no, nunca es tan fácil. Entonces, a mí también me da el tramafacto y se me revuelven las entrañas cuando escucho esas cosas. Pero bueno, creo que es parte como del objetivo principal de este podcast de decir, güey, no, o sea, no es tan fácil. Si fuera fácil no sería ciencia y no habría ciencia, ¿no? Entonces, creo que estoy de acuerdo contigo en ese aspecto. Justo, y yo te digo, de hecho, como comentario, digo, ya no para andar en eso, pero nada, es como un comentario al margen, dato curioso. Me topé el otro día con un artículo y rastré, o sea, dije, a ver, voy a rastrear al supuesto autor de este artículo, porque trataba de un tema así, y sí, es un doctor de una universidad en Canadá que se considera astroarqueólogo o algo así. Ajá. Y habla de esas cosas y yo así como de en serio este hombre tiene una plaza en una universidad y yo estoy aquí peleándome por un puesto. Entonces, híjole, sí, son cosas bien raras. Sí, siempre va a pasar eso. Es como algo muy común que dentro del círculo, como conoces académicos, que dices, no mames, no puede ser posible que tenga un lugar en la academia, porque además también eso ya lo hablaremos más adelante, está muy cañón conseguir un lugar en la academia, ¿no? Que claro, aquí creo que valdría la pena decir que sí hay, o sea, quizá no estoy muy segura de que se manejen como astroarqueólogos, pero sí hay como una rama de la arqueología que es la arqueoastronomía. No, wait. Algo así, ¿no? Se me acaba de olvidar. Y lo peor, ¿sabes qué es lo peor? Que yo fui a hacer eso hace como 2 años. El punto es que hay toda una rama de la arqueología que hace mediciones astronómicas de que sí hay ciertos puntos, por ejemplo, las pirámides en Egipto, las pirámides de Giza, están alineadas con el cinturón de Orión, ¿no? Y hay muchas construcciones, muchos sitios arqueológicos que tienen ciertas alineaciones o orientaciones. Arqueoastronomía, sí. Sí hay toda una rama de la arqueología, pero de eso a decir que tiene que ligarse, no sé. Es que no sé, es complicado, es difícil, pero es justo como parte de las cosas que queremos como aprender aquí, ¿no? O sea, ver dónde está como la inconsistencia y ver si sí es cierto, ¿no? Creo que también parte como de nuestra formación como científicos, no nada más sociales, sino científicos en general, es no creerte la primera cosa que te dicen, ¿no? Siempre es como, sí, espérate, voy a ver si es cierto lo que me estás diciendo, ¿no? Y realmente ver si no te están tomando el pelo, ¿no? Yo no digo que haya buenos arqueoastrónomos, seguramente sí los hay, pero también debe de haber muchos otros que se sacan las alineaciones y las mediciones astronómicas de, ay, pues sí, seguro esto tiene que ver con la abundancia o cosas así, ¿no? O sea, es complicado, pero sí entiendo tu punto. Querías nada más hacer ese paréntesis, pero sí, estoy de acuerdo contigo, amigo. Sí, y digo, y me imagino, digo, que justamente esto va ligado, digo, ahorita que lo mencionas, esto de no creernos todo, finalmente yo creo que eso va ligado a esta cuestión del por qué es importante que la gente sepa de estos temas, ¿no? O sea, digo, la gente debería saber de muchas cosas, pero que sepa de estos temas un poquito, ¿no? O sea, que al menos se cuestione un poquito y diga, a ver, espérate, o sea, como, ¿por qué? ¿No? Porque, digo, desafortunadamente, pues hay muchísima información o disque información suelta por ahí y la gente, pues, digo, desafortunadamente, pues le gusta mucho repetir lo que lee, ¿no? Lo que ve. Entonces, yo creo que es importante esta cuestión, ¿no? Que la gente sepa de estos temas de, pues, a ver, espérate, no lo construyeron los aliens, no, espérate, no eran salvajes, no eran primitivos, ¿no? Esto yo creo que es importante, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que parte de los objetivos de este podcast es como acercar la ciencia a la gente, tratar como de introducirlos en nuestro mundo, que creo que al final es un poco como el objetivo mismo de la ciencia, pero que se pierde entre
lo complicado que es dedicarse a la ciencia y que todavía tengas que ver cómo, de qué maneras acercas tus resultados científicos a la gente, pues es complicado, ¿no? O sea, los medios tradicionales, las revistas, los documentales son excelentes opciones. Ya tendremos en el podcast a una experta en el tema de divulgación de la ciencia, pero yo siempre he estado convencida de que se necesitan canales que sean más cercanos, ¿no? Y creo que esta es la mejor manera de hacerlo. Entonces, bueno, ya iremos andando un poco más en ello, pero uno de los primeros consejos es no se crean todo lo que les dicen, aunque lo vean en un post de 9gag, no es, o sea, no quiere decir que sea cierto, aunque vean un programa en un canal de mucha audiencia, no quiere decir que sea cierto o que sea la verdad, o sea, puede ser cierto, yo no digo que no, pero con, o sea, con sus reservas, ¿no? De eso a irte a parar a la punta de la pirámide de Chichen Itza y decir, ay, pues esto de la serpiente está muy complicado, seguro fueron los aliens, es como, no, no, por favor, espérate, o sea, no es tan fácil, es... Pueden ser interpretaciones, ¿no? Tú y yo sabemos que interpretaciones hay para aventar al cielo, pero eso no quiere decir que todas sean las más acertadas, ¿no? Entonces es parte como del mundo de la academia, pero que no es como que tan conocido, ¿no? Pero bueno, ya para acabar esta primera parte, porque otra cosa que queremos decirles a ustedes es que vamos a hacer como una división del contenido del podcast. En una primera parte vamos a hablar como de los proyectos de investigación, pero en la otra parte, que será en una emisión diferente, vamos a hablar sobre qué es la vida del académico novato. Y ahí vamos a hablar de cosas como cuáles son los chismes de vivir en la academia, ¿no? Que uno pensaría que es como, ay, sí, seguramente todo el mundo es muy cordial y todos son muy cultos y todos son muy refinados y pues no, no es cierto, ¿no? Creo que también es importante como derribar este estigma de que todos son como los mal llamados SNI 9000, que viajan mucho y que son muy cultos y que tienen mucho dinero y pues no, no, porque si fuera así, pues no veo por qué yo sigo teniendo mi cuenta bancaria en números rojos, ¿no? Y por qué los lugares a donde envío mi currículum me dejan en visto, ¿no? No es tan fácil, Que somos la mafia del poder. según dicen. La mafia de la ciencia, perdón, la mafia de la ciencia, dicen por ahí. Exacto, y que no es, nunca es tan fácil. Es un mundo traumático. O sea, es raro, ¿no? Es como estas relaciones tóxicas de, pues sí, me va complicado, pero pues ahí me gusta estar, ¿no? Es difícil porque, como yo he platicado con muchos de nuestros compañeros, creo que el tema de la terapia psicológica debería ser parte de la canasta básica, y no nada más de la canasta básica del becario y del estudiante de posgrado feliz, sino también parte de los procesos de selección de los aspirantes a un posgrado, ¿no? Es también un tema complicado porque, como bien dirían por ahí, todos tenemos que andar correteando la chuleta, pero nosotros a veces tenemos que estar correteando incluso el ribotril o lo que sea, porque está muy cañón vivir en el círculo de la academia. Pero vamos con la última pregunta para acabar como con esa primera parte. Mi querido y buen amigo Héctor, ¿qué consideras que es lo importante que en general la gente sepa de los temas que tú investigas? Bueno, ¿qué es lo importante de los temas que la gente sepa? Primero, pues, que la gente sepa que los mitos están siempre alrededor nuestro, ¿no? Que nos dan forma, que siempre están trabajando, siempre están presentes en nuestra vida. Número uno, eso. Número dos, pues saber que no son cuentitos, pues, creados por gente primitiva. Volviendo a tu tema, hay así que hay bastantes puntos comunes entre tu tema y el mío, ¿no? La gente piensa que los mitos son mentiras, que la gente se inventó, o cosas que creían pues igual, porque eran ignorantes, ¿no? Así como de hecho, bueno, va un poquito ligado con esto de los aliens, no es que no sabían que eran naves espaciales y dijeron que venían en una carroza de fuego, cosas así. Sí. Entonces, finalmente, yo creo que es importante esto, ¿no? Que la gente se dé cuenta de esto, que la gente llegue a comprender un poquito más respecto de lo que consume, ¿no? O sea, nosotros nos identificamos con ciertas historias, nosotros nos identificamos con ciertos personajes, con ciertas cosas, y eso a nosotros nos forma, a nosotros nos conforma, ¿no? Esto es muy importante, ¿por qué? Porque
nosotros como personas siempre estamos buscando proyectarnos, identificarnos con otras personas, ¿no? Actualmente, por ejemplo, yo he escuchado muchísimo esta frase de, ay, es que ya no se convive igual, y no, es que antes y demás. No, o sea, algo que debemos tener muy en cuenta, y creo que no solo en mi tema, sino en general, es el hecho de que pues la cultura y la sociedad siempre está en constante movimiento, ¿no? O sea, nada se para, nada se detiene, finalmente, pues bueno, la mitología tampoco, o sea, la gente muchas veces piensa que, por ejemplo, muchas veces la gente dice, no es que la religión se quedó estancada. Y digo, no, o sea, la religión, la política, todo lo que es cultura va moviéndose. Y en ese sentido, pues nosotros vamos siempre generando nuevas mitologías, vamos reviviendo viejas mitologías. Por ejemplo, actualmente todo lo podemos ver así claro y pues bien fuerte con los remakes de Disney, ¿no? Por ejemplo, estas historias, o sea, estos cuentos, que no son cuentos que se hicieron en los 90s, en los 50s, no, o sea, son cuentos que existen desde antes, desde la Edad Media o poco antes. Realmente no podemos saber hasta qué punto se contaban, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que piensa, por ejemplo, que los hermanos Grimm se inventaron estos cuentos, cuando en realidad ellos fueron de pueblo en pueblo recopilando estas historias, y había historias que tenían 2, 3, 4 o 5 versiones, y ellos dijeron, ¿saben qué? Voy a contar una versión que a mí me parezca, una que a mí me guste, una mezcla de varias, y las contaban, ¿no? Y finalmente, ¿por qué? Porque aparte, creo que muchas veces perdemos el sentido de la parte simbólica de estas narrativas, ¿no? Que en mi opinión, es la parte más rica, la parte más importante, porque es con la que nosotros nos identificamos. Yo he visto, por ejemplo, muchísimos posts que hablan de las princesas de Disney, justamente, las critican mucho, ¿no? Y dicen, no, es que la Cenicienta pues era una inútil, ¿no? Es que esperaba que la salvaran. Y digo así como, híjole, pues es que la Cenicienta representa algo, o sea, algo que no es físico, algo, o sea, no es la Cenicienta tal cual, no es el príncipe, no es el dragón. Hay una frase muy bonita, la parafraseo, que dice, los cuentos de hadas no son más importantes que la realidad, porque nos dicen que los dragones existen. Dice, son más importantes que la realidad porque nos dicen que pueden ser vencidos, ¿no? Y básicamente esa es la cuestión con los mitos, ¿no? Con estas narrativas simbólicas que pues nosotros seguimos repitiendo, y o sea, tan es así que me alejo un poquito de las princesas de Disney y me voy con las películas de acción, donde igual es el héroe que se enfrenta a la adversidad, al final se queda con la chica, o sea, es la misma historia, ¿no? O sea, nosotros nos estamos contando unas historias porque son importantes para nosotros como humanidad, ¿no? En este caso como humanidad, ¿no? Y vaya, esa es la importancia de que la gente sepa. No le estoy diciendo que sean especialistas, pero sí que sepan un poquito más de estos temas, ¿no? Que lean un poquito más, que ya no utilicen este término de mito o verdad, ¿no? Y pues básicamente eso yo creo que es muy importante, ¿no? Y en tu caso, Kate, por ejemplo, pues tú, ¿qué es lo que consideras que es importante? Digo, aparte de que la gente sepa que no fueron alienígenas los que construyeron las pirámides, ¿no? Y pues, ¿qué es lo que podemos rescatar al final? Yo creo que lo que la gente debería de saber de los temas que yo investigo es que, como ya te comentaba, es que lo que vemos en los sitios arqueológicos, no necesariamente en México, sino a lo largo del mundo, son parte como de un pasado en común de todos como humanidad. O sea, al final, en algún punto todos estuvimos conectados, sin importar como la distancia geométrica. Todos tenemos ancestros encriptados en nuestro ADN, pero también como en las historias, como tú mismo decías, o sea, los mitos no es como que sea como, la historia pura, sino son como diferentes combinaciones de muchas otras narrativas. De la misma manera, los vestigios arqueológicos, ¿no? O sea, ya sean pirámides, ya sean pinturas, ya sean grabados en piedras. Creo que lo importante de entender para la gente en general es que cuando estamos enfrente de alguno de ellos,
es observarlo no nada más como, ay, eso lo puede hacer cualquiera, súper fácil, esas pinches rayitas, esas pinches bolitas, ¿qué? O sea, no es que, es conectarnos, es tomarnos más de 5 minutos en observar esas cosas y decir, pensar en los creadores. O sea, la gente que hizo esas pinturas, que construyó esas estructuras, no propiamente pirámides, esas estructuras, quien hizo esos grabados en piedra, incluso quien hizo esas vasijas de cerámica, etcétera, o sea, vestigios arqueológicos en general, pensar en los creadores. O sea, pensar que cuando estamos viendo eso, pensar en el momento en el que estaba siendo creado y pensar en la persona que lo estaba haciendo. Al final también eran personas. Evidentemente no personas como con el mismo contexto en el que estamos viviendo, pero eran personas, eran parte de una familia, eran parte de alguien que tiene una habilidad y por eso estaba haciendo eso. Era una persona que quería contar algo, ¿no? Y que muchas de esas historias, como ya también lo decía, se perdieron en el tiempo porque nunca hubo un registro, porque nunca nadie se puso a hacer como una documentación de qué es lo que significaba eso, o se fueron perdiendo en el tiempo, etcétera, ¿no? Yo creo que lo que a mí me gusta en general, como ya te contaba, me gusta mucho el arte, pero el arte rupestre creo que tiene siempre este acercamiento distinto, ¿no? Y cuando estás enfrente de algo, el saber que esa conexión con esa cosa es muchísimo más lejana de lo que te puedes imaginar. O sea, que estás enfrente de algo que vio la persona que lo creó hace miles de años. Creo que ese momento, o sea, darte cuenta de eso es, no sé, es interesante, es tomarte esos 5 minutos de decir, bueno, y cuál es la importancia de esto? ¿Qué quería decir con esto, no? O sea, yo lo he dicho, que luego hay gente que se tatúa como letras en árabe o en hebreo y no sabe ni qué significa y a lo mejor si lo pones en Google Translator es como chimichurri o algo así, ¿no? Y claro, o sea, creo que es ir más allá de lo simple, de decir, bueno, y cómo vivía esa gente, y qué es lo que esto quería decir, y por qué esto era importante, y por qué lo puso aquí, porque además el arte rupestre, a diferencia del arte que está en los museos, está inserto en la naturaleza, la mayoría de las veces, o sea, en su contexto original, ¿no? Te lo encuentras en un panel rocoso gigantesco en medio de la selva, de la jungla, de etcétera, ¿no? O sea, en lugares que no son como tan pensados o tan diseñados como un museo. Y pensar que ese mismo paisaje, ese mismo camino, ese mismo entorno en el que tú estás parado hace miles de años, pensando que en realidad medir el tiempo es complicado, pudiste haber sido tú. O sea, en realidad la distancia es corta, ¿no? Y que parte de eso también es como parte de nuestro pasado y verlo de diferente manera para decir, ay, es una simple piedra cualquiera y alguien llegue y le haga un rayón o le ponga, Lupita, te amo mucho, atentamente, Juan, es como, no, o sea, yo personalmente creo que sé que también hay toda una discusión al respecto. Respeto mucho las diferentes como perspectivas en torno al la reapropiación o la resignificación de este tipo de arte, respeto esa discusión, pero en cuanto a arte rupestre, a mí sí es como, es complicado, ¿no? Porque te encuentras pinturas rupestres o vestigios arqueológicos que sobrevivieron a los cambios climáticos, al tiempo, a la megafauna, mil cosas para que llegue un ser humano y le raye encima es complicado, ¿no? A mí sí me da un poco de roña ese asunto, pero creo que por eso es importante entender entender que no nada más es como, ay, qué bonito está o qué feo está, eso lo pude haber hecho yo, o sea, no es eso, es darte 5 minutos más o 2 minutos más de tu tiempo para decir cuál es la importancia de esto, ¿no? Creo que eso es como la importancia de los temas que yo trabajo. Pues está muy bien, digo, finalmente pues creo que parte de la importancia de esto que estamos haciendo, digo, no solo en nuestros proyectos, sino de este podcast, ¿no? De este espacio que estamos generando, es presente como pues entablar ciertas discusiones, ¿no? O sea, ciertas discusiones, ahorita pues de manera muy somera, ¿no? No profundizamos mucho en muchos aspectos, pero pues sí, o sea, va a ser interesante platicar de estas perspectivas
¿no? Porque como bien dices, pues híjole, la gente piensa que la academia es muy civilizada, muy educada, pero la verdad es que a veces es un campo de batalla, ¿no? Y donde pues uno le sacó la lengua al otro y ya son enemigos para toda la vida, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es importante esto, ¿no? Y pues bueno, pues ahorita pues prácticamente llegamos al final de esta primera parte, ¿no? De este espacio. Pues ya nos presentamos, ¿no? Ya sabemos en qué terrenos estamos pisando todos por aquí. Pero, pues bueno, en esta primera parte pues venimos en más tono investigadores, novatos, pero en la segunda parte pues ya vamos más en un tono seres humanos que estamos sobreviviendo a la academia, ¿no? Entonces, pues bueno, ahorita pues vamos terminando esta primera parte. Exacto, amigos, no se pierdan la segunda parte de este capítulo piloto para nosotros. No garantizo que tal vaya a salir porque pues creo que yo ya voy por mi segundo vaso de whisky en las rocas. Entonces ya además vamos a hablar como de la parte personal o el chisme. Entonces yo creo que se va a poner bueno y les va a gustar, va a estar interesante. Entonces, bueno, pues ahí terminamos y amigos, salud. Aquí se acaba el podcast. Esperamos que sigan con su tarde de tragos. Bye. Ya está. Pues creo que salió bien. O sea, vendamos 40 minutos, güey. ¿Cuántas fue que teníamos que hacer? Yo hubiera esperado que quedara